Ella tenía una vida perfecta, hasta que un niño mendigo dijo, «Mi padre tiene ese anillo». Lo que descubrió después cambió todo para siempre. ¿Qué secreto escondía ese anillo? Déjame contarte algo que aprendí después de tantos años caminando por estas tierras. La vida perfecta no existe. Es solo una ilusión que construimos con cuidado, ladrillo por ladrillo, hasta que un día una palabra, un gesto, un niño descalzo en la calle, y todo se derrumba como castillo de arena frente al mar. Esta es la historia de Valeria Montes de Oca, y te juro que cuando la escuches completa, vas a entender por qué a veces el destino tiene formas muy crueles de enseñarnos la verdad. San Miguel de Allende, Guanajuato, marzo de 2024. El sol de la mañana entraba por los ventanales coloniales de la casa de Valeria, como si el mismo Dios estuviera pintando con luz dorada cada rincón de su vida. Y es que créeme, su vida parecía sacada de una de esas revistas que venden en el aeropuerto, de esas donde todo brilla y todos sonríen con dientes perfectos. Valeria tenía 38 años, pero cualquiera le hubiera dado 30. El yoga, las cremas importadas y, sobre todo, la ausencia de preocupaciones reales habían hecho su trabajo. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y ese día llevaba un vestido de lino color marfil que le había costado más de lo que muchas familias mexicanas ganan en 3 meses. Pero ella no lo sabía, o no quería saberlo. «Mi amor, ¿ya viste la hora?». La voz de su esposo, Roberto Castellanos, llegó desde la planta baja. Una voz grave, segura, de esas que inspiran confianza, de esas que te hacen creer que todo está bajo control. Roberto era arquitecto, uno exitoso, de los que diseñan hoteles boutique para extranjeros con demasiado dinero y poco tiempo. 42 años, cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás, trajes italianos hechos a la medida. El tipo de hombre que cuando entra a un restaurante, los meseros se ponen derechitos. Llevaban 14 años casados, 14 años de viajes a Tulum, cenas en restaurantes con nombres que no puedes pronunciar y una casa colonial restaurada en el centro histórico que había salido en Architectural Digest. 14 años de lo que todo el mundo llamaba una pareja perfecta. No tenían hijos. Valeria siempre decía que todavía no era el momento, que primero querían disfrutar su vida de pareja, que los niños llegan cuando tienen que llegar. La verdad es que Roberto nunca insistió mucho en el tema, y con el tiempo dejó de ser una conversación. «Ya voy, amor», respondió Valeria, colocándose el anillo. Ah, el anillo. Un anillo de oro blanco con un diseño único. 3 bandas entrelazadas que formaban un nudo celta, y en el centro una pequeña esmeralda colombiana rodeada de diamantes minúsculos. Roberto se lo había regalado en su 10º aniversario durante un viaje a Cartagena de Indias. «Es único», le había dicho entonces, sosteniéndole la mano bajo la luz de las velas. «Como tú, como lo nuestro». Valeria lo llevaba todos los días. Era su pieza favorita, más incluso que su anillo de compromiso. Cada vez que lo miraba, sentía esa calidez en el pecho, esa certeza de que había construido algo sólido, algo real. Bajó las escaleras de cantera rosa, sus sandalias repiqueteando suavemente contra la piedra. La casa olía a café de olla y pan dulce recién hecho. Lupita, su empleada doméstica, ya había preparado el desayuno. «Buenos días, señora», saludó Lupita con esa sonrisa tímida de siempre. «Buenos días, Lupita. ¿Ya le pusiste canela al café como me gusta?» «Sí, señora. Como siempre». Roberto estaba sentado en la terraza interior, leyendo el periódico en su iPad, un expreso doble frente a él. Ni siquiera levantó la vista cuando Valeria se sentó. «Hoy tengo junta con los inversionistas del proyecto de Querétaro», dijo él, pasando el dedo por la pantalla. «Probablemente llegue tarde». «Otra vez», murmuró Valeria, untando mermelada de guayaba en una concha. «¿Qué dijiste?» «Nada, amor, que no hay problema». Y no lo había. O al menos eso se decía Valeria.
Roberto siempre había sido trabajador. Así había levantado su despacho, así había conseguido todo lo que tenían. Era normal, era parte del trato. Desayunaron en silencio. Ese tipo de silencio cómodo de las parejas que ya no necesitan llenar cada segundo con palabras. O eso pensaba Valeria, porque a veces el silencio no es comodidad, es ausencia. Me voy, dijo Roberto levantándose y dándole un beso rápido en la frente. Nos vemos en la noche. Te amo, dijo Valeria. Roberto ya iba saliendo. Se detuvo un segundo en la puerta. Yo también, respondió sin voltear, y se fue. Valeria se quedó ahí, con su café entre las manos, mirando el patio interior lleno de bugambilias moradas. Un colibrí revoloteaba cerca de la fuente de cantera. Todo era hermoso, todo estaba en su lugar. Entonces, ¿por qué sentía ese vacío pequeñito en el pecho? Como un agujerito que no duele, pero que está ahí, recordándote que algo falta. Se sacudió el pensamiento. No seas tonta, Valeria. Tienes todo lo que cualquier mujer querría. Bram Taptesius ese día tenía planeado ir al mercado de artesanías. No porque necesitara nada, sino porque le gustaba caminar por el centro, sentirse parte de San Miguel, de su belleza colonial, de su vibra artística. A veces compraba alguna pieza de cerámica o un rebozo, más por apoyar a los artesanos que por necesidad. Se puso unos lentes de sol grandes, tomó su bolsa de piel italiana y salió a la calle. San Miguel de Allende es un pueblo mágico en el sentido más literal. Sus calles empedradas suben y bajan como olas de piedra, sus fachadas de colores ocre, rosa mexicano, azul añil, se aprietan unas contra otras como viejitas chismosas. Las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel repican a cada hora, recordándote que aquí el tiempo se mueve diferente. Turistas con cámaras colgando del cuello caminaban en grupos. Guías locales explicaban la historia de cada esquina, y los vendedores ambulantes ofrecían de todo, desde churros hasta figuras de papel maché. Valeria caminaba con esa seguridad de quien conoce cada rincón. Saludaba a algunos comerciantes por su nombre, esquivaba los baches con la elegancia de años de práctica. Fue entonces cuando lo vio. Un niño. Tendría unos 7, quizá 8 años. Estaba sentado en el quicio de una puerta antigua, descalzo, con una playera de los Avengers 3 tallas más grande y un pantalón de mezclilla rasgado en las rodillas. Su piel morena estaba cubierta de polvo y su cabello negro azabache estaba despeinado, como si nadie lo hubiera peinado en días. Pero lo que más te rompía el corazón eran sus ojos, enormes, cafés oscuros, llenos de una tristeza que ningún niño debería cargar. Tenía una lata de chiles vacía frente a él con algunas monedas adentro, no más de 10 pesos en total. Valeria normalmente no se detenía, no porque fuera cruel, sino porque en San Miguel había muchos niños pidiendo limosna, y Roberto siempre le decía: si les das, nunca van a dejar de pedir, es mejor donar a organizaciones serias. Y ella le creía, o quería creerle, pero ese día algo la hizo detenerse. Quizá fue la forma en que el niño la miraba, no con súplica, sino con curiosidad, como si estuviera estudiándola. Valeria sacó su cartera y buscó un billete de 50 pesos. Se agachó frente al niño y se lo extendió. «Toma, mi niño», le dijo con una sonrisa. El niño miró el billete, pero no lo tomó de inmediato. En cambio, sus ojos se fijaron en algo más, en la mano de Valeria, en su anillo. El niño estiró su manita sucia y señaló el anillo con el dedo índice. Y entonces dijo algo que cambiaría todo. «Mi papá tiene uno igualito». Valeria sintió como si alguien le hubiera echado un balde de agua helada. ¿Qué dijiste?» El niño, con esa inocencia brutal de los niños, repitió: «Mi papá tiene un anillo igual, con las rosas de plata y la piedra verde». No eran rosas, eran nudos celtas, pero para un niño de 8 años podían parecer rosas. El corazón de Valeria comenzó a latir más rápido. Se quitó los lentes de sol
y miró al niño directamente a los ojos. ¿Tu papá?, preguntó, tratando de mantener la voz calmada. ¿Y cómo se llama tu papá? El niño bajó la mirada como si hubiera dicho algo malo. No sé si deba decirlo. Valeria sintió una urgencia que no podía explicar. Se arrodilló completamente, sin importarle que su vestido de lino tocara el suelo polvoriento. Mi niño, por favor, es muy importante. ¿Cómo se llama tu papá? El niño la miró con esos ojos enormes, dudando. Finalmente, con una voz apenas audible, susurró: Roberto. El mundo de Valeria se detuvo. El ruido de la calle se volvió lejano. Las campanas de la parroquia, las risas de los turistas, el pregón de un vendedor de helados, todo se desvaneció. Solo existía ese nombre: Roberto. ¿Roberto? ¿Qué?, logró articular, aunque su garganta se había cerrado. Roberto Castellanos, dijo el niño. Mi mamá dice que es un hombre muy importante, un arquitecto. Valeria sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No podía ser, no podía ser, no podía ser. Pero los ojos del niño no mentían. Y cuando lo miró de verdad, cuando dejó de ver a un niño mendigo y realmente lo vio, notó algo que la hizo temblar. Los ojos del niño eran iguales a los de Roberto, exactamente iguales. Ese mismo tono café oscuro con motas doradas, esa misma forma almendrada, incluso la forma de las cejas. Dios mío, susurró Valeria, llevándose una mano temblorosa a la boca. Señora, ¿está bien?, preguntó el niño, ahora preocupado. Valeria no podía respirar. Sentía como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le estuviera estrujando el corazón. 14 años. 14 años de matrimonio. 14 años de te amo. 14 años de somos un equipo. 14 años de nuestra vida perfecta. Y un niño descalzo en la calle acababa de destruirlo todo con 6 palabras. Mi papá tiene uno igualito. Valeria se puso de pie bruscamente, mareada. La calle giraba a su alrededor. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba... Espera, logró decir, su voz quebrada. ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu mamá? El niño señaló hacia una calle lateral, una de esas callejuelas estrechas que trepan por la colina donde las casas ya no son coloniales restauradas, sino construcciones humildes de bloc y lámina. En la colonia Guadalupe, mi mamá se llama Rocío, Rocío Delgado, Rocío Delgado. Valeria grabó ese nombre en su mente como si fuera fuego. Sacó todo el dinero que tenía en su cartera, casi 500 pesos, y se lo metió al niño en las manos. Toma, toma todo, le dijo con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. ¿Cómo te llamas? El niño, abrumado por tanto dinero, respondió. Mateo, me llamo Mateo. Mateo. Valeria asintió, incapaz de hablar más. Se dio la vuelta y comenzó a caminar rápido, muy rápido, sin rumbo, solo alejándose de ahí, de ese niño, de esa verdad que acababa de explotar en su cara como una granada. Caminó y caminó hasta que sus piernas no pudieron más y se detuvo en un parque pequeño, el Parque Juárez, y se dejó caer en una banca bajo un fresno enorme. Y ahí, en medio del parque, mientras las familias paseaban y los niños jugaban y el mundo seguía girando como si nada, Valeria Montes de Oca se permitió algo que no había hecho en años. Lloró. Lloró como no lloraba desde que era niña. Lloró por la vida que creía tener. Lloró por el hombre que creía conocer. Lloró por los 14 años que ahora se sentían como una mentira. Y lloró porque en el fondo, en ese lugar oscuro donde guardamos las verdades que no queremos ver, una parte de ella siempre había sabido que algo no estaba bien. Las noches que Roberto llegaba tarde oliendo a perfume que no era el suyo. Los viajes de trabajo que se alargaban sin explicación. La forma en que su teléfono siempre estaba boca abajo. La forma en que había dejado de tocarla con verdadero deseo. Todas esas pequeñas señales que ella había ignorado, que había enterrado bajo capas y capas de negación, porque era más fácil vivir en la mentira que enfrentar la verdad. Pero ahora ya no podía ignorarlo, porque la verdad tenía nombre. Mateo,
y ojos iguales a los de su esposo, y un anillo que no debería existir. Valeria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró su anillo. Ese anillo que había sido símbolo de amor, de compromiso, de exclusividad. Es único, había dicho Roberto. Como tú, como lo nuestro. Mentira. Todo era mentira. Se quitó el anillo y lo sostuvo frente a sus ojos. La esmeralda brillaba bajo el sol de la tarde, burlándose de ella. ¿Cuántos anillos más habría? ¿Cuántas Valerias más había en la vida de Roberto? ¿Y cuántos Mateos? La pregunta la golpeó con tanta fuerza que tuvo que doblarse sobre sí misma. ¿Cuántos hijos tenía Roberto que ella no conocía? ¿Cuántas vidas paralelas había construido mientras ella vivía en su burbuja de ignorancia feliz? Valeria apretó el anillo en su puño hasta que el metal se le clavó en la palma. Y en ese momento, algo cambió dentro de ella. Ya no era la mujer que había salido de su casa esa mañana, con su vestido de lino y su vida perfecta. Esa mujer había muerto en el momento en que un niño descalzo señaló su anillo. La mujer que se levantó de esa banca era diferente. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, el vestido arrugado. Pero tenía algo más. Tenía una determinación fría, dura, como piedra de cantera. Iba a descubrir la verdad, toda la verdad, sin importar cuánto doliera, sin importar lo que destruyera en el proceso. Porque si su vida perfecta era una mentira, entonces prefería vivir en la verdad, aunque esa verdad la destrozara. Se puso de pie, se acomodó el cabello, se limpió el rímel corrido con un pañuelo y comenzó a caminar, no de regreso a su casa, sino hacia la colonia Guadalupe, hacia Rocío Delgado, hacia las respuestas que su esposo nunca le daría voluntariamente. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de San Miguel de naranjas y rosas. Era un atardecer hermoso. El tipo de atardecer que Valeria habría fotografiado para su Instagram, con algún caption sobre gratitud y bendiciones. Pero hoy no. Hoy, mientras caminaba hacia la verdad, lo único que sentía era el peso de su anillo en el bolsillo. Y el peso, mucho más pesado, de 14 años de mentiras en su corazón. La colonia Guadalupe no sale en las postales de San Miguel de Allende. No hay casas coloniales pintadas de colores pastel. No hay galerías de arte ni restaurantes franceses. No hay turistas con cámaras tomando fotos para Instagram. La colonia Guadalupe es el San Miguel que los turistas no ven. El San Miguel real. Donde vive la gente que limpia las casas coloniales, que cocina en los restaurantes caros, que cuida los jardines de las mansiones restauradas, calles sin pavimentar, casas de bloc sin pintar, cables de luz colgando como telarañas negras, perros callejeros escarbando en bolsas de basura, niños jugando fútbol con una pelota desinflada en medio de la calle. Valeria nunca había estado ahí. En 14 años viviendo en San Miguel, jamás había subido esa colina. Ahora caminaba por esas calles polvorientas, con su vestido de lino arrugado y sus sandalias de diseñador cubiertas de tierra, completamente fuera de lugar. La gente la miraba pasar con curiosidad, algunos con desconfianza. Una señora regordeta que barría su banqueta se le quedó viendo como si fuera un fantasma. Valeria se detuvo frente a ella. «Disculpe, señora», le dijo, tratando de sonar normal aunque su voz temblaba. «¿Conoce a una señora que se llama Rocío Delgado? Tiene un hijo que se llama Mateo». La señora entrecerró los ojos. «¿Y pa' qué la busca?». Valeria no tenía respuesta preparada. ¿Qué iba a decir? «Creo que mi esposo es el padre de su hijo». Es un asunto personal», murmuró. La señora la miró de arriba a abajo, evaluándola. Finalmente señaló con la escoba hacia una calle más arriba. «Vive en la casa azul, la que tiene el tinaco rojo en la azotea. Pero no sé si esté. A estas horas trabaja en el Hotel Rosewood». «Gracias», susurró Valeria. Siguió caminando, su corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. La casa azul, tinaco rojo. La encontró 5 minutos después. Era una casa pequeña,
de una planta, con paredes de bloc pintadas de azul cielo, pero la pintura estaba descascarada, mostrando el gris del cemento debajo. Una puerta de metal oxidado, una ventana pequeña con cortinas de tela floreada, un tinaco rojo en el techo plano. Valeria se quedó parada frente a la puerta paralizada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué iba a decir? ¿Y si no era cierto? ¿Y si el niño había mentido? ¿Y si era una coincidencia horrible y ella estaba a punto de hacer el ridículo? Pero entonces recordó los ojos de Mateo, los ojos de Roberto. No era coincidencia. Tocó la puerta. 3 golpes secos que sonaron como disparos en el silencio de la tarde. Nadie respondió. Tocó de nuevo, más fuerte. Nada. Estaba a punto de irse cuando escuchó pasos del otro lado. La puerta se abrió apenas una rendija, sujeta por una cadena de seguridad. Un rostro de mujer apareció en la abertura. Tendría unos 35 años, piel morena clara, cabello negro recogido en una cola de caballo, sin maquillaje. Bonita, pero con esa belleza cansada de quien trabaja demasiado y duerme poco. Llevaba un uniforme de mucama del hotel, vestido gris con delantal blanco. ¿Sí?, preguntó con recelo. Valeria abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Por dónde empezar? Disculpe que la moleste. Me llamo Valeria. Valeria Montes de Oca. Dijo su nombre completo, esperando alguna reacción, pero la mujer solo la miraba sin expresión. ¿Y? Conocí a su hijo hoy, a Mateo, en el centro. Ahora sí hubo una reacción. Los ojos de la mujer se abrieron con alarma. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? No, está bien, se apresuró a decir Valeria. Solo él me dijo algo sobre su papá. Y yo necesito hablar con usted. La mujer la estudió durante un largo momento. Valeria vio pasar varias emociones por su rostro. Confusión, miedo y finalmente resignación. Sabía que algún día esto iba a pasar, murmuró la mujer, más para sí misma que para Valeria. Quitó la cadena y abrió la puerta completamente. Pase. El interior de la casa era pequeño pero limpio. Una salita con un sillón viejo de tela desgastada, una televisión pequeña sobre un mueble de madera barata, paredes de bloc sin pintar. En una esquina había una mesa de plástico con 2 sillas. Todo era humilde, pero ordenado. Olía a pinol y a frijoles refritos. En la pared había fotos. Valeria las vio y sintió que el piso se movía bajo sus pies. Fotos de Mateo, de bebé, de niño pequeño, en su primer día de escuela, soplando las velas de un pastel de cumpleaños. Y en una de las fotos, una foto más grande en un marco dorado barato, estaba Mateo de unos 5 años, con Roberto cargándolo, ambos sonriendo, como padre e hijo. Valeria sintió que iba a vomitar. «Siéntese», dijo la mujer señalando el sillón. «¿Quiere agua?» Valeria asintió, incapaz de hablar. La mujer fue a la cocina y regresó con un vaso de agua. Valeria lo tomó con manos temblorosas y bebió. La mujer se sentó en una de las sillas de la mesa, manteniendo distancia. «Usted es su esposa», dijo. No era una pregunta. Valeria asintió. «14 años», susurró. «Llevamos 14 años casados». La mujer soltó una risa amarga, sin humor. «Nosotros llevamos 9. Bueno, no casados, pero juntos, 9 años. Mateo tenía 8. Las matemáticas eran brutalmente claras». «¿Cómo?» Valeria no pudo terminar la pregunta. Había demasiadas preguntas. No sabía por dónde empezar. La mujer, Rocío, suspiró profundamente. Se veía cansada, tan cansada. «Lo conocí hace 9 años», comenzó con voz monótona, como si hubiera contado esta historia antes, quizá solo en su cabeza. «Yo trabajaba en el hotel donde él se hospedaba cuando tenía proyectos aquí en San Miguel. Él era, bueno, usted sabe cómo es. Guapo, elegante, educado. Me trataba como si yo fuera alguien importante, ¿sabe? No como las otras personas que me veían como si fuera invisible». Valeria apretó el vaso entre sus manos. «Me invitó a cenar. Yo le dije que no, que era casado.
Él me dijo que su matrimonio era complicado, que ustedes ya casi no se hablaban, que dormían en cuartos separados, que solo seguían juntos por las apariencias. Cada palabra era una puñalada. Mentira, susurró Valeria. Nunca dormimos en cuartos separados. Nunca... Lo sé, interrumpió Rocío, y ahora había lágrimas en sus ojos también. Lo sé ahora. Pero entonces yo le creí, porque quería creerle, porque me hacía sentir especial, porque era estúpida. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Quedé embarazada. Cuando se lo dije, pensé que iba a desaparecer. Pero no. Él fue bueno. Me dijo que iba a hacerse responsable. Me consiguió esta casa. Me da dinero cada mes para Mateo. No mucho, pero algo. Viene a visitarlo cada 2 semanas. A veces una vez al mes. ¿Cada 2 semanas? Valeria sintió que el mundo giraba. ¿Todos estos años? Rocío asintió. Me dijo que ustedes no podían tener hijos, que usted no quería, que él siempre había soñado con ser padre y que Mateo era su bendición. Valeria soltó una carcajada histérica que sonó más como un sollozo. No podíamos tener hijos porque él nunca quiso intentarlo de verdad. Cada vez que yo sacaba el tema, él lo posponía. Decía que todavía no, que esperáramos un poco más. Y yo esperé. Esperé 14 años. Las 2 mujeres se miraron a través del cuarto pequeño. 2 mujeres que amaban al mismo hombre. 2 mujeres a las que el mismo hombre había mentido. El anillo, dijo Valeria de repente. Mateo dijo que Roberto tiene un anillo igual al mío. Rocío se levantó y fue a un cajón. Sacó una cajita pequeña de terciopelo rojo, ya gastada. La abrió y le mostró el contenido a Valeria. Era un anillo, idéntico al de Valeria. 3 bandas entrelazadas formando un nudo celta, una esmeralda en el centro rodeada de diamantes pequeños. Idéntico. Me lo dio hace 4 años, dijo Rocío con voz quebrada. Por nuestro 5º aniversario. Me dijo que era único, que lo había mandado a hacer especialmente para mí. Valeria se puso de pie bruscamente, el vaso de agua cayendo al suelo y rompiéndose. Pero no le importó. ¿Hay más?, preguntó con voz dura. ¿Hay más mujeres? ¿Más hijos? Rocío negó con la cabeza. No lo sé. Yo siempre sospeché que había alguien más. Además de usted, quiero decir. A veces cancelaba visitas de último momento. A veces su teléfono sonaba y él salía a contestar. Pero nunca tuve pruebas. Valeria caminó hacia la foto en la pared. La foto de Roberto con Mateo. Tocó el cristal con los dedos temblorosos. Él sabe que usted sabe de mí. Sí, siempre he sabido. Él nunca me lo ocultó. Decía que iba a divorciarse cuando fuera el momento correcto, que tenía que esperar por cuestiones de dinero, de negocios. Yo dejé de preguntarle hace años. Valeria se volvió hacia ella. ¿Por qué? ¿Por qué se conformó con esto? ¿Con las migajas? Rocío la miró con ojos cansados. Porque tengo un hijo que alimentar. Porque sin el dinero que Roberto me da no podría pagar esta casa, ni la escuela de Mateo, ni su ropa, ni su comida. Porque soy una mujer sola, con secundaria trunca, que limpia cuartos de hotel por el salario mínimo. ¿Usted qué habría hecho en mi lugar? La pregunta quedó flotando en el aire. Valeria no tenía respuesta. Porque la verdad es que ella nunca había tenido que tomar ese tipo de decisiones. Ella había nacido en una familia de clase media alta, había ido a la universidad, se había casado con un hombre rico, nunca había tenido que preocuparse por pagar la renta o comprar comida, nunca había tenido que elegir entre su dignidad y la supervivencia de su hijo. Lo siento, susurró finalmente. No tenía derecho a juzgarla. Rocío se encogió de hombros. Todos juzgamos. Es lo que hacemos los humanos. Un silencio pesado cayó entre ellas. Finalmente, Valeria preguntó lo que necesitaba saber. ¿Usted lo ama? Rocío tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Ya no sé si lo que siento es amor o solo costumbre, o miedo, pero Mateo sí lo ama. Roberto es un buen padre cuando está aquí. Juega con él. Le ayuda con la tarea,
le enseña cosas. Mateo lo adora, y eso hace que todo valga la pena. Valeria sintió algo quebrarse dentro de ella, algo que no sabía que todavía estaba intacto. Yo quería tener hijos, dijo, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Quería ser madre, y él me dijo que esperáramos, que todavía no, que pronto, y mientras tanto, él ya era padre, ya tenía lo que yo quería, y nunca me lo dijo. Rocío se levantó y, para sorpresa de Valeria, se acercó y le puso una mano en el hombro. Lo siento, dijo con sinceridad. Sé que no sirve de nada, pero lo siento. Las dos mujeres se quedaron ahí, en esa casa pequeña en la colonia Guadalupe, dos víctimas del mismo hombre, llorando por las vidas que pudieron haber tenido. En vez que hiciste eso, Valeria no supo cuánto tiempo estuvo ahí. Eventualmente se limpió las lágrimas y se puso de pie. «Tengo que irme», dijo. «¿Qué va a hacer?», preguntó Rocío con miedo evidente en su voz. «¿Va a confrontarlo?». Valeria no respondió, porque no lo sabía. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió. ¿Puedo conocer a Mateo? ¿Hablar con él? Rocío dudó. «No quiero lastimarlo», dijo Valeria rápidamente. Solo quiero verlo. Necesito entender». Rocío asintió lentamente. «Llega de la escuela como a las 4. Si quiere venir mañana, vendré», prometió Valeria. Salió de la casa y comenzó a bajar la colina, de regreso al centro, de regreso a su mundo. Pero ya no era su mundo. Ya nada era como antes. El sol se estaba poniendo. San Miguel de Allende se teñía de oro y naranja. Las campanas de la parroquia sonaban anunciando la misa de las 6. Turistas llenaban las terrazas de los restaurantes, bebiendo mezcal y riendo. El mundo seguía girando, pero el de Valeria se había detenido. Llegó a su casa cuando ya había oscurecido. La casa colonial con sus paredes de cantera y sus bugambilias, la casa que había sido su orgullo, ahora la veía como lo que era, una cárcel dorada. El coche de Roberto no estaba todavía en su junta, o eso decía él. Lupita ya se había ido. La casa estaba oscura y silenciosa. Valeria encendió las luces y subió a su habitación, la que compartía con Roberto, la cama king size donde dormían juntos cada noche, las sábanas de algodón egipcio, las almohadas de pluma de ganso. Todo le pareció obsceno de repente. Abrió el closet de Roberto, trajes perfectamente planchados, camisas organizadas por color, zapatos italianos en sus cajas originales. Comenzó a revisar los bolsillos de los sacos. Nada. Revisó los cajones de su buró, recibos, tarjetas de presentación, plumas caras. Entonces encontró su laptop. Estaba en el estudio, sobre el escritorio de nogal, cerrada. Valeria la abrió, pidió contraseña, intentó su fecha de aniversario. Incorrecto. Intentó la fecha de nacimiento de Roberto. Incorrecto. Intentó su propio nombre. Incorrecto. Estaba a punto de rendirse cuando tuvo una corazonada horrible. Intentó Mateo 2016. La laptop se desbloqueó. Mateo 2016, el año en que nació. Valeria sintió náuseas. Comenzó a revisar correos, mensajes, archivos, y ahí estaba todo. Correos a Rocío coordinando visitas, transferencias bancarias mensuales, fotos de Mateo que Roberto guardaba en una carpeta oculta, videos del niño jugando fútbol, soplando velas, diciendo «Te quiero, papá». Pero eso no era todo. Había otra carpeta, se llamaba Guadalajara. Valeria la abrió con manos temblorosas, y su mundo se destruyó por segunda vez ese día. Fotos de Roberto con otra mujer, más joven, quizá 25 años, bonita, con cabello rubio teñido y sonrisa brillante, en un restaurante, en un hotel, en la cama, mensajes de WhatsApp. «Mi amor, no puedo esperar a verte el próximo fin de semana. Te extraño tanto, eres lo mejor que me ha pasado». Y lo peor, una foto de la mujer embarazada, con Roberto tocándole la panza. La fecha, 6 meses atrás.
Valeria cerró la laptop y se quedó ahí, sentada en la oscuridad del estudio, completamente entumecida. No era solo Rocío, no era solo Mateo. Había más. ¿Cuántas más? ¿Cuántos hijos más? ¿Cuántas vidas paralelas había construido Roberto mientras ella vivía en la ignorancia? Escuchó la puerta principal abrirse. Pasos en la planta baja. «Valeria, ¿estás en casa?» La voz de Roberto, alegre, despreocupada. Valeria no respondió. Se quedó sentada en la oscuridad, escuchando sus pasos subir las escaleras. La puerta del estudio se abrió. Roberto apareció, aflojándose la corbata. «Ahí estás. ¿Por qué estás a oscuras?» Encendió la luz. «¿Estás bien?» Valeria lo miró. Realmente lo miró. ¿Cómo no lo había visto antes? Las señales siempre estuvieron ahí. Los viajes constantes. Las llamadas que contestaba en privado. Las noches que llegaba tarde oliendo a perfume ajeno. El desinterés gradual en ella, en su matrimonio, en su vida juntos. Todo había estado ahí, frente a sus ojos, y ella había elegido no verlo. «Valeria», Roberto se acercó, preocupado ahora. «Me estás asustando. ¿Qué pasa?» Valeria se puso de pie lentamente, sacó el anillo de su bolsillo y lo sostuvo frente a él. «¿Esto es único?», preguntó con voz peligrosamente calmada. Roberto miró el anillo confundido. «Sí, claro. Te lo dije cuando te lo di. Es... ¿Cuántos has comprado?» «¿Qué?» «Anillos, iguales a este. ¿Cuántos has comprado?» Vio el momento exacto en que Roberto entendió. Vio el pánico cruzar su rostro. Vio cómo su mente calculaba rápidamente qué decir, cómo salirse de esto. «Valeria, no sé de qué estás hablando». «No me mientas», gritó ella, y fue la primera vez en 14 años que le gritaba. «Ya no me mientas más». Roberto dio un paso atrás, genuinamente sorprendido por su reacción. «Conocí a Mateo hoy», dijo Valeria, y vio cómo Roberto se ponía pálido. «Tu hijo, el niño de 8 años que pide limosna en el centro mientras tú vives aquí en tu casa colonial bonita». «Valeria, yo puedo explicar». «¿Explicar qué? ¿Que has tenido otra familia durante 9 años? ¿Que me has mentido cada día de nuestro matrimonio? ¿Que hay una mujer embarazada en Guadalajara esperando a que la visites?» Roberto abrió la boca, pero no salió nada. «Vi tu laptop», continuó Valeria, su voz quebrada pero firme. «Vi todo, los correos, las fotos, las transferencias de dinero, todo». Roberto se dejó caer en el sillón del estudio, con la cabeza entre las manos. «Lo siento», susurró. «Lo siento tanto». Valeria soltó una risa amarga. «¿Lo sientes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Lo sientes?» «No sé qué más decir», murmuró él. «Tienes razón, en todo. Soy un monstruo». «No eres un monstruo», dijo Valeria con frialdad. «Los monstruos no pueden evitar ser lo que son. Tú elegiste esto, cada día, cada mentira, cada mujer, cada hijo. Lo elegiste». Roberto levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «Yo te amo», dijo. «Siempre te he amado. Todo lo demás fue un error, una debilidad». «¿9 años de error? ¿Una mujer embarazada es una debilidad? Yo no sé qué me pasa». Roberto se puso de pie, acercándose a ella. «Es como si necesitara sentirme importante, sentirme deseado, sentirme vivo. Contigo todo se volvió rutina. Y yo... ¿Me estás culpando a mí?» Valeria lo interrumpió incrédula. No es tu culpa, es mía, toda mía. Pero es que tú eres tan perfecta, Valeria, tan controlada, tan fría a veces. Y esas otras mujeres, ellas me hacían sentir... «Sal de aquí», dijo Valeria. «¿Qué? Sal de esta casa. Ahora. Valeria, por favor, podemos hablar de esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar, puedo... «¡Sal!», gritó ella, y su voz resonó en toda la casa. Roberto la miró durante un largo momento. Vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Determinación, furia, fuerza. Sin decir nada más, salió del estudio. Valeria escuchó sus pasos bajar las escaleras.
Escuchó la puerta principal abrirse y cerrarse, escuchó su coche arrancar y alejarse, y entonces, en el silencio de esa casa enorme y vacía, Valeria se dejó caer al suelo y lloró. Lloró por la vida que había perdido, lloró por los años desperdiciados, lloró por la mujer que había sido tan ingenua, tan ciega, pero también lloró por la mujer que tendría que convertirse, porque esto no había terminado, ni siquiera había comenzado. Los siguientes días fueron un infierno. Roberto no volvió a la casa, se fue a vivir a un hotel. Llamaba constantemente, enviaba mensajes, flores, cartas escritas a mano suplicando perdón. Valeria no respondía. En cambio, contrató a un abogado, licenciado Ernesto Gutiérrez, un hombre de 60 años con reputación de ser implacable en casos de divorcio. Señora Montes de Oca, le dijo en su oficina revisando los documentos que Valeria había impreso de la laptop de Roberto. Con esta evidencia podemos destruirlo. La infidelidad comprobada, los hijos fuera del matrimonio, las transferencias de dinero que ocultó. Podemos dejarlo sin nada. Valeria lo pensó. Parte de ella quería exactamente eso. Quería verlo sufrir como ella estaba sufriendo. Pero entonces pensó en Mateo, en ese niño de 8 años con ojos idénticos a los de Roberto, en Rocío, trabajando en el hotel por el salario mínimo, en la mujer embarazada en Guadalajara que probablemente también había sido engañada. No, dijo finalmente, quiero un divorcio justo, 50-50 de los bienes, pero con una condición. ¿Cuál? Que él establezca un fideicomiso para cada uno de sus hijos, para su educación, su salud, su futuro. Quiero que esté legalmente obligado a mantenerlos, a todos. El licenciado Gutiérrez la miró con respeto. Es usted más generosa de lo que él merece. No es por él, respondió Valeria. Es por los niños. Ellos no pidieron esto. Esa tarde, Valeria volvió a la colonia Guadalupe. Tocó la puerta de la Casa Azul. Rocío abrió, sorprendida de verla. Pase, dijo. Mateo estaba ahí, sentado en el suelo, haciendo la tarea en una libreta maltratada. Cuando vio a Valeria, sonrió. Es la señora del anillo. Valeria sintió que se le rompía el corazón. Se arrodilló frente a él. Hola, Mateo, ¿puedo hacerte unas preguntas? El niño asintió. ¿Tú vas a la escuela? Sí, a la Benito Juárez. ¿Te gusta? Más o menos. A veces los niños se burlan de mí porque mi uniforme está viejo. Valeria miró a Rocío, que bajó la vista avergonzada. ¿Y qué te gustaría ser cuando seas grande? Los ojos de Mateo se iluminaron. Arquitecto, como mi papá. Él me enseña a hacer dibujos de casas. Dice que soy muy bueno, por supuesto. Roberto le había heredado su talento, su pasión. Valeria pasó una hora con Mateo, jugó con él, le ayudó con su tarea de matemáticas. Lo escuchó hablar sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas, y cuando se fue, le dio un abrazo fuerte. Vas a ser un arquitecto increíble, le susurró. Lo sé. Afuera, antes de irse, habló con Rocío. Estoy divorciándome de él, le dijo, y voy a asegurarme de que Mateo esté protegido, legalmente, financieramente, para siempre. Rocío comenzó a llorar. No tiene que hacer eso. Sí tengo que hacerlo, interrumpió Valeria, porque es lo correcto, y porque si yo hubiera tenido un hijo, habría querido que alguien lo protegiera así. Las dos mujeres se abrazaron. Dos extrañas unidas por el mismo hombre que las había traicionado, pero ahora también unidas por algo más, por la determinación de proteger a los inocentes en todo este desastre. 3 semanas después, Valeria estaba en la oficina del licenciado Gutiérrez, firmando los papeles del divorcio. Roberto estaba sentado al otro lado de la mesa, viéndose 20 años más viejo. Había perdido peso. Tenía ojeras. Su traje, siempre impecable, estaba arrugado. Valeria, dijo cuando ella terminó de firmar, sé que no significa nada, pero de verdad lo siento tanto. Valeria lo miró, y por primera vez en semanas sintió nada. No rabia, no dolor, no amor, no odio, nada.
Yo también lo siento, dijo. Siento haber perdido 14 años con alguien que nunca existió realmente. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Valeria, espera. Roberto se levantó. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Valeria se detuvo en la puerta, se volvió y lo miró una última vez. No lo sé, dijo honestamente, pero lo que sí sé es que ya no importa, porque tu perdón no es algo que necesite para seguir adelante. Eso lo voy a hacer con o sin él. Y salió de la oficina dejando atrás a Roberto, los papeles firmados y los restos de una vida que ya no le pertenecía. Esa noche, Valeria estaba sola en su casa. Bueno, ya no era su casa. Pronto la venderían y dividirían el dinero. Estaba empacando algunas cosas cuando encontró el anillo. El maldito anillo que había comenzado todo. Lo sostuvo bajo la luz. Todavía era hermoso. Pero ya no significaba lo que había significado. Pensó en tirarlo, en venderlo, en destruirlo, pero entonces tuvo una idea mejor. Al día siguiente fue a una joyería en el centro, una pequeña, de esas familiares que llevan generaciones en San Miguel. «Buenos días», saludó al joyero, un señor mayor con lentes gruesos. «¿Cuánto me da por esto?». Le mostró el anillo. El joyero lo examinó con su lupa. Es una pieza hermosa. Oro blanco de 18 quilates, esmeralda colombiana natural, diamantes de buena calidad. Le puedo dar 80,000 pesos. Valeria asintió. Trato hecho, pero con una condición. Quiero que el dinero se done a la escuela Benito Juárez, para becas para niños de bajos recursos. El joyero la miró sorprendido. ¿Estás segura? Completamente. Firmó los papeles. El anillo cambió de manos, y Valeria salió de la joyería sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en semanas. El anillo que había representado amor, compromiso, exclusividad, ahora ayudaría a niños como Mateo a tener una mejor educación. De alguna forma retorcida, eso le parecía poético. Pero la verdadera transformación de Valeria apenas estaba comenzando. Una noche, una semana después de firmar el divorcio, estaba sola en la casa, bebiendo una copa de vino tinto, cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido de Guadalajara. Dudó, pero contestó. «Hola, ¿Valeria Montes de Oca?». Una voz de mujer joven, nerviosa. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». «Me llamo Daniela. Daniela Ruiz. Yo estaba con Roberto, la mujer embarazada de las fotos». Valeria sintió una punzada, pero ya no era dolor. Era algo más parecido a la curiosidad. «Hola, Daniela. Mire, yo no sabía que él estaba casado. Bueno, él me dijo que estaba divorciado, que usted y él ya no estaban juntos. Yo nunca habría, si hubiera sabido, otra mujer engañada, otra víctima de Roberto Castellanos y sus mentiras perfectamente construidas». «Lo sé», dijo Valeria con suavidad. «No es tu culpa». Escuchó un sollozo del otro lado. «Estoy embarazada de 7 meses. Es una niña, y ahora Roberto no contesta mis llamadas. No sé qué hacer. No tengo dinero para el parto, para la cuna, para nada. Mi familia me corrió cuando se enteraron. Yo no sé qué hacer». Valeria cerró los ojos. Podría colgar, podría decirle que no era su problema, que ella ya había hecho suficiente al asegurar el futuro de Mateo, pero entonces pensó en esa niña que estaba por nacer, inocente, sin culpa de nada. «Daniela», dijo, «tienes dónde quedarte. Estoy en casa de una amiga, pero no puedo quedarme mucho tiempo. Escúchame, voy a enviarte dinero para que rentes un lugar, para el parto, para lo que necesites los primeros meses». «¿Qué? No, yo no puedo aceptar». «No es caridad», interrumpió Valeria. «Es justicia. Esa niña merece tener lo necesario. Y tú mereces no estar sola en esto». «Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría esto por mí?». Valeria sonrió tristemente. «Porque alguien tiene que romper el ciclo. Alguien tiene que elegir ser mejor que él». Y así comenzó la verdadera transformación de Valeria. En las siguientes semanas vendió la casa colonial. Se mudó a un departamento más pequeño, más modesto, pero que era completamente suyo. Comenzó terapia.
Lloró mucho en esas sesiones, pero también comenzó a sanar. Visitaba a Mateo regularmente, le llevaba útiles escolares, ropa nueva, libros. Se volvió una especie de tía para él. Rocío y ella desarrollaron una amistad extraña pero genuina. Ayudó a Daniela a encontrar un departamento en Guadalajara. Le envió dinero cada mes. Cuando la niña nació, se llamó Emma, Valeria fue a conocerla. Cargó a esa bebé y sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Pero lo más importante, Valeria comenzó a reconstruirse a sí misma. Se inscribió en clases de cerámica, descubrió que tenía talento para ello. Sus piezas comenzaron a venderse en las galerías de San Miguel. Comenzó a hacer trabajo voluntario en la escuela Benito Juárez, enseñando arte a los niños. Hizo amigas reales, no las esposas de socios de Roberto que solo la invitaban a brunches superficiales, sino mujeres reales, con vidas reales, con problemas reales. Comenzó a vivir, realmente vivir, no la vida perfecta de Instagram que había tenido antes, sino una vida real, imperfecta, complicada, pero auténtica. 6 meses después del divorcio, Valeria estaba en su taller de cerámica cuando su teléfono sonó. Era Rocío. «Valeria, necesito que vengas, es urgente». El tono de su voz hizo que Valeria dejara todo y corriera hacia la colonia Guadalupe. Cuando llegó a la Casa Azul, encontró a Rocío en la puerta, llorando. «¿Qué pasó? ¿Está bien, Mateo?» «Mateo está bien. Es Roberto». Valeria sintió que el estómago se le apretaba. «¿Qué pasa con Roberto?» Rocío le extendió su teléfono. En la pantalla había una nota de periódico local. Reconocido arquitecto Roberto Castellanos, involucrado en accidente automovilístico. Estado crítico. Valeria leyó el artículo completo. Roberto había chocado su coche contra un poste de luz la noche anterior. Estaba en el hospital, en coma inducido. Los médicos no sabían si sobreviviría. «Mateo quiere ir a verlo», dijo Rocío. «Pero yo no sé si deba llevarlo. No sé si Roberto va a despertar». Valeria miró hacia la casa. A través de la ventana podía ver a Mateo sentado en el sillón, abrazando una foto de Roberto. Y en ese momento, Valeria tuvo que tomar una decisión. Podía alejarse, decir que ya no era su problema, que Roberto había cavado su propia tumba, o podía ser mejor que él. Podía elegir la compasión sobre el rencor. «Voy a llevarlo», dijo. «¿Qué?» «Voy a llevar a Mateo al hospital y voy a quedarme con él. Porque sea lo que sea que Roberto haya hecho, Mateo no merece perder a su padre solo». Rocío comenzó a llorar más fuerte y abrazó a Valeria. «Gracias, gracias». Valeria entró a la casa y se arrodilló frente a Mateo. «Hola, campeón. ¿Quieres ir a ver a tu papá?» Mateo asintió con lágrimas en sus ojitos. «¿Va a estar bien?» Valeria no mintió. «No lo sé, pero vamos a estar ahí con él. ¿Te parece?» Mateo tomó su mano y juntos fueron al hospital. El Hospital General de San Miguel de Allende olía a desinfectante y a miedo. Valeria caminaba por los pasillos blancos sosteniendo la mano de Mateo, quien apretaba su manita con fuerza. El niño iba en silencio, con los ojos muy abiertos, asustado por los sonidos de las máquinas, por las enfermeras que pasaban corriendo, por todo ese mundo desconocido de dolor y urgencia. «¿Duele estar en el hospital?», preguntó Mateo con voz temblorosa. Valeria se detuvo y se arrodilló frente a él, ahí mismo en medio del pasillo. «A veces sí duele», le dijo con honestidad, «pero los doctores están aquí para ayudar, para que duela menos, para que las personas se pongan mejor». «¿Mi papá se va a poner mejor?». Valeria sintió un nudo en la garganta. Quería decirle que sí, que todo estaría bien, que Roberto despertaría y volvería a jugar con él, a enseñarle a dibujar casas, a ser su héroe. Pero no podía prometerle algo que no sabía si se cumpliría. «Los doctores están haciendo todo lo posible», dijo finalmente, «y nosotros vamos a estar aquí, juntos. ¿Sale?». Mateo asintió y volvió a tomar su mano. Llegaron a la unidad de cuidados intensivos. Una enfermera con cubrebocas los detuvo. «Solo familiares directos. Soy su esposa».
mintió Valeria. Técnicamente ya no lo era, pero los papeles del divorcio aún no estaban completamente procesados. Y este es su hijo. La enfermera miró a Mateo y su expresión se suavizó. Pasen. Pero solo 15 minutos, y el niño tiene que estar preparado. Su papá está conectado a muchas máquinas. Puede dar miedo. Valeria apretó la mano de Mateo. ¿Estás listo? El niño respiró hondo y asintió. Entraron. Roberto estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban y parpadeaban. Tubos salían de su boca, de sus brazos, de su pecho. Tenía la cabeza vendada. Su rostro, siempre tan cuidado, tan perfecto, estaba hinchado y lleno de moretones. Mateo soltó un gemido ahogado. «Papá», se acercó a la cama con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Papá, soy yo, soy Mateo. Por favor, despierta, por favor». Valeria sintió que se le partía el corazón, porque por más que odiara a Roberto, por más que la hubiera traicionado y mentido y destruido, ese niño lo amaba. Para Mateo, Roberto no era un mentiroso ni un traidor, era su papá, su héroe. Se quedó atrás, dándole espacio a Mateo, mientras el niño le hablaba a Roberto. Le contaba cosas de la escuela, le prometía que iba a portarse bien, que iba a sacar buenas calificaciones, que iba a hacer todo lo que Roberto le había pedido. «Solo despierta, papá. Por favor, te necesito». Valeria tuvo que voltear hacia otro lado, limpiándose las lágrimas. La enfermera entró. Se acabó el tiempo. Mateo besó la mano vendada de Roberto. «Te amo, papá. Regreso mañana». Salieron de la habitación. En el pasillo, Mateo se derrumbó. Se dejó caer al suelo y lloró como solo los niños pueden llorar, con todo el cuerpo, sin vergüenza, sin filtros. Valeria se sentó en el suelo junto a él y lo abrazó, dejándolo llorar contra su hombro, acariciándole el cabello, susurrándole palabras de consuelo que sabía que no ayudaban pero que necesitaba decir de todas formas. «Ya, mi niño, ya, aquí estoy, no estás solo». No supo cuánto tiempo estuvieron ahí, en el piso frío del hospital. Eventualmente, Mateo se calmó, agotado de tanto llorar. Valeria lo llevó a la cafetería, le compró un chocolate caliente y unas galletas. Se sentaron en una mesa de plástico bajo luces fluorescentes que hacían que todo se viera más triste. «¿Tú extrañas a mi papá?», preguntó Mateo de repente, con esa curiosidad inocente de los niños que hacen las preguntas más difíciles, sin darse cuenta. Valeria tardó en responder. ¿Extrañaba a Roberto? Extrañaba al hombre que había creído que era, al hombre que le había prometido amor eterno, al hombre que la había hecho reír en su primera cita, que le había propuesto matrimonio bajo las estrellas en Valle de Bravo, que le había susurrado «te amo» 1000 veces. Pero ese hombre nunca había existido realmente. Era solo una máscara, una actuación. «Extraño a la persona que creí que era», dijo finalmente, con honestidad. Pero esa persona no era real. Mateo la miró con esos ojos enormes, tratando de entender. «Mi mamá dice que mi papá es complicado, que tiene problemas para quedarse en un solo lugar, como las mariposas». Valeria sintió una ternura inmensa por Rocío, por cómo le había explicado a Mateo la situación sin destruir la imagen que el niño tenía de su padre. «Tu mamá es muy sabia», dijo. «¿Tú crees que mi papá me quiere?», preguntó Mateo, y había tanto miedo en su voz que Valeria sintió ganas de llorar otra vez. «Sí», respondió sin dudar, «estoy segura de que te quiere. A su manera, con sus problemas, con sus errores, pero te quiere, eso lo sé». Y era verdad. Había visto las fotos en la laptop de Roberto, había visto cómo miraba a Mateo, había visto los videos del niño guardados con tanto cuidado. Roberto era muchas cosas, mentiroso, traidor, cobarde, pero amaba a su hijo. De eso no había duda. «¿Y si se muere?», susurró Mateo. Valeria extendió su mano y tomó la de él sobre la mesa. «Si eso pasa», dijo con voz firme, «vas a estar bien, porque tienes a tu mamá, que te ama más que a nada en el mundo, y me tienes a mí,
Y vamos a asegurarnos de que tengas todo lo que necesites. Siempre. ¿En serio? En serio. Te lo prometo. Mateo se limpió los ojos con el dorso de la mano y asintió. Gracias, señora Valeria. Solo Valeria está bien, campeón. Los siguientes días fueron una rutina agotadora. Valeria iba al hospital todas las mañanas. A veces llevaba a Mateo, otras iba sola. Rocío iba cuando podía, entre turnos en el hotel. Daniela llamaba desde Guadalajara preguntando por Roberto, llorando por teléfono. Y Valeria se encontró siendo el pegamento que mantenía todo junto. Ella hablaba con los doctores. Ella tomaba decisiones cuando había que tomarlas. Ella coordinaba las visitas. Ella consolaba a Mateo cuando tenía pesadillas. Ella escuchaba a Rocío cuando necesitaba desahogarse. Ella tranquilizaba a Daniela cuando entraba en pánico. Era extraño, irónico incluso. La esposa traicionada ahora era la que cuidaba de las consecuencias de las traiciones de su exesposo. Pero Valeria descubrió algo en esos días, que cuidar de otros, que ser útil, que ser fuerte cuando otros no podían serlo. Eso la hacía sentir viva de una forma que no había sentido en años. Durante su matrimonio con Roberto, había sido una esposa trofeo, hermosa, elegante, perfecta, pero vacía, sin propósito real. Ahora, en medio del caos y el dolor, finalmente tenía un propósito. Una semana después del accidente, los doctores dieron noticias. Roberto estaba despertando del coma. Valeria estaba en el hospital cuando pasó. Había ido temprano, antes de que llegara alguien más, porque necesitaba hablar con él. Necesitaba decirle cosas que no había podido decir. Entró a la habitación de cuidados intensivos. Roberto seguía conectado a las máquinas, pero ahora sus ojos estaban entreabiertos, mirando al techo sin enfocar realmente. «Roberto», dijo Valeria suavemente. Los ojos de él se movieron hacia ella. Tardó un momento en enfocar. Cuando la reconoció, algo cruzó su rostro. Sorpresa, vergüenza, alivio. Intentó hablar, pero tenía un tubo en la garganta. Solo pudo hacer un sonido ahogado. «No hables», dijo Valeria, acercándose a la cama. «Solo escucha». Se sentó en la silla junto a él. «Mateo ha venido todos los días. Está destrozado. Te ama tanto, Roberto, tanto. Y no lo mereces, pero así es el amor de los hijos, incondicional, ciego». Vio lágrimas formarse en los ojos de Roberto. Daniela también ha llamado. Tuvo a la bebé. Se llama Emma. Es hermosa. Tiene tus ojos. Más lágrimas. Y yo he estado aquí también, no porque te lo merezcas, no porque te haya perdonado, sino porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que ser el adulto en esta situación. Valeria respiró hondo. «Me destruiste, Roberto. Destruiste 14 años de mi vida. Me hiciste sentir que no era suficiente. Me hiciste dudar de mí misma. Me robaste la oportunidad de ser madre. Me robaste años que nunca voy a recuperar». Roberto cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus sienes. «Pero ¿sabes qué es lo peor? Que parte de mí todavía te ama, o ama al fantasma de lo que creí que eras. Y eso me enoja. Me enoja que después de todo lo que me hiciste, todavía haya una parte de mí que duele cuando te veo así». Se limpió sus propias lágrimas. «Pero voy a sanar. Ya estoy sanando. Estoy reconstruyéndome. Estoy descubriendo quién soy sin ti. Y ¿sabes qué? Me gusta esa persona. Me gusta la mujer que estoy convirtiéndome». Se puso de pie. «Vas a sobrevivir esto. Los doctores dicen que te vas a recuperar. Y cuando lo hagas, vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Vas a tener que ser un padre de verdad para Mateo, para Emma, para cualquier otro hijo que tengas por ahí. Vas a tener que dejar de huir, dejar de mentir, dejar de esconderte». Se inclinó sobre él, mirándolo directamente a los ojos. «Y yo voy a asegurarme de que lo hagas, no por ti, sino por ellos, por los niños que no pidieron tener un padre como tú, pero que merecen lo mejor de ti de todas formas». Roberto intentó hablar de nuevo, pero Valeria negó con la cabeza. «No,
Ya no quiero escuchar tus disculpas, ya no significan nada. Lo único que importa ahora son tus acciones. Demuestra que puedes ser mejor, demuestra que puedes ser el padre que esos niños necesitan. Se enderezó y caminó hacia la puerta. Adiós, Roberto. Y salió de la habitación, dejando atrás no solo a Roberto, sino a todo lo que él había representado en su vida. 2 semanas después, Roberto fue dado de alta del hospital. Tenía que usar muletas por la pierna fracturada. Tenía cicatrices en la cara que probablemente nunca desaparecerían completamente. Pero estaba vivo. Valeria no fue a recogerlo. Fue Rocío. Pero Valeria sí organizó una reunión en su nuevo departamento. Una reunión que cambiaría todo. Invitó a Roberto, a Rocío, a Mateo y por videollamada a Daniela con la bebé Emma. Cuando todos estuvieron conectados, Valeria puso sobre la mesa un folder con documentos. Esto, dijo, es un acuerdo que he preparado con mi abogado. Es legalmente vinculante. Roberto, sentado en el sillón con sus muletas a un lado, la miraba con cautela. ¿Qué tipo de acuerdo? Un acuerdo de copaternidad responsable, explicó Valeria. Establece tus obligaciones financieras con cada uno de tus hijos. Establece un calendario de visitas. Establece fideicomisos para su educación. Y establece consecuencias legales si no cumples. Roberto abrió la boca para protestar, pero Valeria levantó la mano. No es negociable. O firmas esto o voy a los tribunales y te demando por todo lo que tengas. Y créeme, con toda la evidencia que tengo, voy a ganar. Roberto miró a Rocío, que asintió levemente. Miró la pantalla donde Daniela sostenía a Emma, también asintiendo. Además, continuó Valeria, he establecido un grupo de apoyo para nosotras. ¿Nosotras?, preguntó Rocío. Sí, nosotras, las mujeres que Roberto engañó. Nos vamos a reunir una vez al mes, para apoyarnos, para asegurarnos de que los niños estén bien, para ayudarnos mutuamente. Daniela, en la pantalla, comenzó a llorar. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Por qué nos ayudas? Valeria sonrió tristemente. Porque todas merecemos algo mejor que vivir en la sombra de las mentiras de un hombre. Porque nuestros hijos merecen crecer en un ambiente de apoyo, no de secretos. Y porque si algo bueno va a salir de todo este desastre, que sea esto, que nos encontramos, que nos apoyamos, que somos más fuertes juntas. Roberto, por primera vez desde que Valeria lo conocía, se veía genuinamente humilde, avergonzado, pequeño. Yo no sé qué decir. Di que vas a firmar, respondió Valeria con firmeza. Roberto tomó el folder, leyó los documentos. Eran detallados, específicos, y no le dejaban escapatoria. Finalmente, con mano temblorosa, firmó. Mateo, que había estado callado todo este tiempo sentado junto a su mamá, de repente habló. «Papá, ¿ahora vas a venir a verme más seguido?» Roberto miró a su hijo, y por primera vez, Valeria vio algo real en sus ojos. No la actuación, no la máscara, sino dolor genuino, arrepentimiento genuino. «Sí, campeón», dijo con voz quebrada. «Voy a estar aquí, te lo prometo. Y esta vez voy a cumplir mis promesas». Mateo sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de sol en medio de tanta oscuridad. Los siguientes meses fueron de ajuste. Roberto, fiel a su palabra, por primera vez en su vida quizá, comenzó a ser un padre presente. Visitaba a Mateo regularmente. Viajó a Guadalajara para conocer a Emma. Comenzó terapia para lidiar con sus problemas de compromiso, con su necesidad de validación externa, con todos los demonios que lo habían llevado a destruir tantas vidas. No fue fácil. Hubo recaídas. Hubo momentos en que cancelaba visitas o llegaba tarde. Pero ahora había consecuencias, y había 3 mujeres que no le iban a permitir volver a sus viejos patrones. Valeria, Rocío y Daniela se convirtieron en algo inesperado. Amigas. Se reunían una vez al mes, como Valeria había propuesto. Al principio era incómodo.
3 mujeres que habían amado al mismo hombre, que habían sido traicionadas por él, tratando de encontrar puntos en común más allá del dolor compartido. Pero poco a poco descubrieron que tenían mucho más en común de lo que pensaban. Rocío tenía un sentido del humor seco que hacía reír a Valeria hasta que le dolía el estómago. Daniela, a pesar de ser la más joven, tenía una sabiduría sorprendente sobre crianza que ayudaba a las otras dos. Y Valeria, con sus recursos y conexiones, ayudaba a las otras de formas prácticas, consiguiéndole a Rocío un mejor trabajo en una galería de arte, ayudando a Daniela a inscribirse en cursos en línea para terminar su carrera. Los niños también se conocieron. Mateo se convirtió en el hermano mayor protector de Emma. Le mandaba dibujos por correo, en videollamadas le cantaba canciones. Era dulce y hermoso ver cómo esos niños, nacidos de mentiras, creaban algo verdadero entre ellos. Pero el verdadero obstáculo final para Valeria llegó 6 meses después de todo esto. Estaba en su taller de cerámica, trabajando en una nueva colección de piezas, cuando recibió una llamada de su hermana Sofía, con quien no había hablado en meses. «Valeria, necesito hablar contigo». «¿Qué pasa?» «Es sobre mamá, su madre, Guadalupe Montes de Oca. Una mujer de 70 años, tradicional, católica, devota, con ideas muy claras sobre el matrimonio, el divorcio y el lugar de la mujer». «¿Qué pasa con ella?» Se enteró. Del divorcio, de todo. Y está furiosa. Dice que deshonraste a la familia. Que cómo pudiste dejar a Roberto. Que una mujer decente lucha por su matrimonio. Valeria sintió una punzada en el pecho. Había estado posponiendo esa conversación sabiendo que sería difícil. ¿Y papá? Papá está con ella. Ya sabes cómo es. No se va a meter. Su padre, siempre neutral, siempre evitando conflictos. Quiere que vayas a la Ciudad de México, a hablar con ella, a explicarle. Valeria cerró los ojos. Esto era lo que había estado temiendo. No la confrontación con Roberto, no el divorcio, no descubrir las traiciones, sino esto, enfrentar a su madre, enfrentar el peso de las expectativas familiares, enfrentar la idea de que ella había fracasado como esposa. «Dile que voy», dijo finalmente. 3 días después, Valeria estaba en la casa de sus padres en Polanco, Ciudad de México. Era una casa grande, elegante, llena de muebles antiguos y fotos familiares. Olía a lavanda y a los tamales que su madre siempre hacía los sábados. Su madre estaba en la sala, sentada en su sillón favorito, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo. Llevaba un vestido de casa color beige, el cabello perfectamente peinado, los labios en una línea delgada de desaprobación. «Mamá», saludó Valeria. «Valeria», respondió su madre sin levantarse, sin abrazarla. Valeria se sentó en el sillón frente a ella. Su padre estaba en alguna parte de la casa estratégicamente ausente. «Sofía me dijo que querías hablar». «¿Cómo pudiste?», dijo su madre sin preámbulos. «¿Cómo pudiste divorciarte? ¿Tienes idea de la vergüenza que me has causado? Mis amigas me preguntan por ti, por Roberto, y yo tengo que explicarles que mi hija decidió tirar por la borda 14 años de matrimonio». Valeria respiró hondo, preparándose. «Mamá, Roberto me fue infiel. Durante años, tiene hijos con otras mujeres. Los hombres cometen errores», dijo su madre con frialdad. «Pero una buena esposa sabe perdonar. Sabe mantener a su familia unida». «¿Perdonar? Perdonar 9 años de mentiras. Perdonar que me robara la oportunidad de ser madre mientras él tenía hijos con otras mujeres. Podrías haber luchado por tu matrimonio», insistió su madre. «Podrías haber ido a terapia, haber hablado con un sacerdote, ¿Haber qué, mamá?», interrumpió Valeria sintiendo la rabia subir. «Haber cerrado los ojos. Haber fingido que todo estaba bien, haber vivido en una mentira por el resto de mi vida solo para que tú no tuvieras que explicarles a tus amigas que tu hija se divorció. No me hables en ese tono», advirtió su madre. «¿Sabes qué, mamá?». Valeria se puso de pie. «Toda mi vida he tratado de ser lo que tú querías que fuera.
la hija perfecta, la esposa perfecta, elegante, educada, callada, nunca causando problemas, nunca haciendo olas. Comenzó a caminar por la sala, las palabras saliendo como un torrente que había estado reprimiendo durante años. Me casé con Roberto, porque era el tipo de hombre que tú aprobarías. Rico, exitoso, de buena familia. Y me quedé en ese matrimonio muerto durante años, porque sabía que divorciarse sería decepcionarte. Valeria. ¡No! Valeria se volvió hacia su madre. Déjame terminar. Por primera vez en mi vida. Déjame hablar. Su madre se quedó callada, sorprendida por la intensidad en la voz de su hija. Me quedé en ese matrimonio hasta que ya no pude más, hasta que descubrí que todo era una mentira. ¿Y sabes qué fue lo más difícil? No fue descubrir las traiciones de Roberto. Fue darme cuenta de que había desperdiciado años de mi vida tratando de ser perfecta para un hombre que nunca me valoró y para una madre que nunca estaría satisfecha. Eso no es justo, dijo su madre con voz temblorosa. ¿No es justo? Valeria se rió amargamente. ¿Sabes qué no es justo? Que estés más preocupada por lo que digan tus amigas que por el bienestar de tu propia hija, que no me hayas preguntado ni una sola vez cómo estoy, si estoy bien, si necesito algo. Solo te importa la apariencia, el qué dirán. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valeria, pero su voz se mantuvo firme. Pues ¿sabes qué, mamá? Ya no me importa el qué dirán, ya no me importa ser perfecta. Ya no me importa cumplir con las expectativas de nadie más que las mías. Estás siendo egoísta, dijo su madre, pero su voz ya no tenía la misma firmeza. Sí, admitió Valeria. Por primera vez en mi vida, estoy siendo egoísta. Estoy poniendo mis necesidades primero. Estoy eligiendo mi felicidad sobre la aprobación de otros. ¿Y sabes qué? Se siente increíble. Se limpió las lágrimas y miró a su madre directamente a los ojos. Te amo, mamá. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a vivir mi vida tratando de complacerte. Ya no voy a sacrificar mi felicidad por tu comodidad. Su madre se quedó callada durante un largo momento. Valeria vio pasar varias emociones por su rostro: enojo, sorpresa, dolor y finalmente algo que se parecía al entendimiento. ¿Eres feliz?, preguntó su madre finalmente, con voz suave. La pregunta tomó a Valeria por sorpresa. ¿Qué? Te pregunté si eres feliz, ahora, con tu nueva vida. Valeria pensó en su pequeño departamento, en su taller de cerámica, en sus clases de voluntariado en la escuela, en Mateo corriendo hacia ella cada vez que la veía, gritando «¡Valeria!» con esa sonrisa enorme, en sus reuniones mensuales con Rocío y Daniela, donde reían y lloraban y se apoyaban, en la sensación de levantarse cada mañana con propósito, con dirección, con autenticidad. Sí, respondió con honestidad, soy más feliz de lo que he sido en años, quizá de lo que he sido nunca. Su madre asintió lentamente. Entonces supongo que hiciste lo correcto. No era una disculpa, no era una aceptación completa, pero era algo, era un comienzo. Valeria se acercó y se arrodilló frente a su madre, tomando sus manos arrugadas entre las suyas. Mamá, sé que esto es difícil para ti. Sé que creciste en una época diferente, con reglas diferentes, pero el mundo cambió, y yo cambié, y necesito que entiendas que eso no significa que te ame menos. Solo significa que finalmente me estoy amando a mí misma también. Su madre apretó sus manos, con lágrimas ahora en sus propios ojos. Siempre pensé que sabía lo que era mejor para ti, susurró. Toda tu vida traté de protegerte, de guiarte, pero quizá tú sabes mejor que yo lo que necesitas. Gracias, mamá, dijo Valeria, y esta vez el abrazo que compartieron fue real, lleno de años de cosas no dichas, de expectativas rotas, pero también de amor que persistía a pesar de todo. Valeria regresó a San Miguel sintiendo como si hubiera escalado una montaña. Enfrentar a su madre había sido el último obstáculo.
La última voz de duda en su cabeza, diciéndole que había hecho algo malo, que había fracasado, que había decepcionado a alguien. Pero ahora esa voz estaba silenciosa. Finalmente estaba libre. Y das es un año después del día en que Mateo señaló su anillo. Valeria organizó una pequeña celebración en su departamento. Era una celebración extraña, lo admitía, pero era necesaria. Invitó a Rocío y Mateo. Daniela vino desde Guadalajara con Emma, que ya caminaba y decía palabras. Su hermana Sofía también vino, con su esposo y sus 2 hijos. Algunas de sus nuevas amigas de San Miguel, sus estudiantes de la clase de arte. Incluso invitó a Roberto. No porque lo hubiera perdonado completamente. El perdón, había descubierto, no era un evento único, sino un proceso. Algunos días lo perdonaba. Otros días todavía sentía enojo. Pero lo invitó porque era parte de esta historia extraña y complicada. Y porque había hecho esfuerzos genuinos por cambiar. No era perfecto. Probablemente nunca lo sería, pero estaba intentando. Cuando todos estaban reunidos, Valeria levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis», dijo. Todos se callaron y levantaron sus copas. «Hace un año mi vida se destruyó. Todo lo que creía saber, todo lo que creía ser, se derrumbó en un instante. Y honestamente, pensé que no iba a sobrevivir. Pensé que el dolor me iba a consumir». Miró alrededor de la habitación, a todas esas caras que ahora eran importantes para ella. Pero sobreviví. Más que eso, crecí, me transformé. Descubrí quién soy realmente cuando me quito todas las máscaras, todas las expectativas, todas las mentiras. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Y descubrí algo más, que de las ruinas de mi vida perfecta, construí algo mejor, algo real. No perfecto, pero auténtico. No fácil, pero significativo. Miró a Mateo, que la miraba con adoración. A Emma, que jugaba con un juguete en el suelo. A Rocío y Daniela, que se habían convertido en hermanas que nunca supo que necesitaba. Así que brindo por las segundas oportunidades, por la valentía de empezar de nuevo, por la fuerza que no sabíamos que teníamos hasta que no tuvimos otra opción, y por las familias que elegimos, no solo las que nos tocan. «Salud», dijeron todos al unísono. Bebieron, y luego la habitación se llenó de conversaciones, risas, el sonido de niños jugando. Roberto se acercó a Valeria cuando ella estaba sola en la cocina, preparando más botanas. «Valeria», dijo con cautela. «Roberto, gracias por invitarme, por todo, por no destruirme cuando pudiste, por ayudar a mis hijos, no lo hice por ti», interrumpió Valeria, pero sin crueldad. «Lo hice por ellos y por mí, porque resulta que ser vengativa no me hace feliz, pero ser útil, ser compasiva, ser fuerte, eso sí». Roberto asintió. «¿Alguna vez vas a perdonarme completamente?» Valeria lo pensó. «No lo sé, pero ya no es lo importante. Ya no necesito tu perdón, ni necesito perdonarte para seguir adelante. Ya seguí adelante. Con o sin tu arrepentimiento, yo estoy bien». «Eres increíble», dijo Roberto con admiración genuina. «Siempre lo fuiste, y yo fui un idiota por no verlo». «Sí», acordó Valeria con una pequeña sonrisa. «Lo fuiste, pero al menos ahora lo reconoces. Eso es algo». Roberto se rió tristemente. «¿Crees que algún día podamos ser amigos?» Valeria consideró la pregunta. «Quizá, algún día, cuando hayan pasado suficientes años y el dolor se haya convertido en una cicatriz en lugar de una herida abierta. Quizá entonces». «Me conformo con eso», dijo Roberto. Se quedaron ahí un momento en la cocina, 2 personas que habían compartido 14 años de vida, ahora casi extraños, pero conectados para siempre por las consecuencias de sus decisiones. Finalmente, Roberto regresó a la sala. Valeria se quedó un momento más, mirando a través de la ventana de su cocina hacia las luces de San Miguel de Allende parpadeando en la noche. Pensó en la mujer que había sido hace un año.
La mujer del vestido de lino y el anillo de esmeralda, viviendo en su burbuja de perfección artificial. Esa mujer había muerto, y en su lugar había nacido alguien nuevo, alguien más fuerte, más real, más ella misma. No era perfecta, todavía tenía días malos, todavía a veces lloraba por lo que había perdido, todavía a veces se preguntaba, ¿y si...? Pero esos días eran cada vez menos frecuentes, porque había descubierto algo fundamental, que la vida perfecta no existe, que tratar de alcanzarla solo te hace infeliz. Pero una vida auténtica, una vida con propósito, una vida donde te levantas cada día sabiendo quién eres y qué valoras, esa vida sí es posible. Y esa vida era mejor que cualquier perfección fabricada. 2 años después, Valeria estaba en la inauguración de su primera exposición individual de cerámica en una galería importante de San Miguel. Sus piezas eran hermosas, jarrones, platos, esculturas, cada una única, cada una con imperfecciones intencionales que las hacían especiales. La serie se llamaba Kintsugi, el arte japonés de reparar cerámica rota con oro, haciendo que las grietas sean parte de la belleza de la pieza. Era una metáfora obvia, lo sabía, pero era su metáfora, su historia. La galería estaba llena, compradores, coleccionistas, curiosos. Sus padres habían venido desde la Ciudad de México. Su madre, aunque todavía no entendía completamente las decisiones de Valeria, estaba ahí, apoyándola a su manera. Rocío estaba ahí con Mateo, ahora de 10 años, alto y lleno de energía. Daniela había venido con Emma, que corría por la galería señalando las piezas con emoción. Incluso Roberto estaba ahí, en el fondo, manteniendo distancia pero presente. Valeria estaba hablando con un coleccionista cuando sintió un jalón en su vestido. Era Mateo. «Valeria, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, campeón. ¿Eres feliz?» Era la segunda vez que alguien le hacía esa pregunta, y esta vez la respuesta vino sin dudas, sin reservas. «Sí, Mateo, soy muy feliz». «Me alegro», dijo el niño con una sonrisa enorme, «porque tú nos haces felices a nosotros también». Y entonces la abrazó, con esa intensidad con la que los niños abrazan, con todo el cuerpo, sin guardar nada. Valeria lo abrazó de vuelta con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, porque ese niño que había destruido su vida perfecta con 6 palabras hace 2 años, también había sido el catalizador de su renacimiento. Sin él, sin ese momento en la calle empedrada de San Miguel, ella todavía estaría viviendo en la mentira. Todavía estaría siendo la esposa trofeo de Roberto. Todavía estaría vacía por dentro, pretendiendo que todo estaba bien. Pero ahora era libre, rota, sí, pero reparada con oro, y más hermosa por ello. Esa noche, después de que todos se fueron, Valeria caminó sola por las calles de San Miguel de Allende. Pasó por la parroquia, iluminada contra el cielo nocturno. Pasó por el jardín principal, donde parejas se besaban en las bancas y músicos tocaban en las esquinas. Subió la colina hacia la colonia Guadalupe. Pasó por la Casa Azul donde todo había comenzado. Y siguió caminando hasta llegar a un mirador que daba vista a todo San Miguel. Se sentó en una banca de piedra y miró las luces de la ciudad extenderse ante ella como un manto de estrellas terrestres. Y ahí, en ese momento de silencio perfecto, Valeria hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Le agradeció al universo. Le agradeció por destruir su vida perfecta, porque solo en las ruinas había podido descubrir quién era realmente. Solo en la oscuridad había aprendido a brillar con luz propia. Solo al perderlo todo había ganado lo más importante, a sí misma. Sacó su teléfono y tomó una foto del paisaje nocturno. Pero esta vez no era para Instagram, no era para mostrarle al mundo lo perfecta que era su vida. Era solo para ella, un recordatorio de este momento, de esta paz, de esta verdad. Escribió una nota en su diario, algo que había comenzado a hacer durante su proceso de sanación. Hoy, 2 años después de que mi vida se derrumbara,
Puedo decir con honestidad, soy feliz, no porque tenga una vida perfecta, sino porque tengo una vida real, y eso es infinitamente mejor. Aprendí que el amor propio no es egoísmo, que pedir ayuda no es debilidad, que empezar de nuevo no es fracaso, que las cicatrices pueden ser hermosas, que de las cenizas siempre pueden hacer algo nuevo. Y aprendí que a veces las peores cosas que nos pasan son en realidad regalos disfrazados, regalos que nos obligan a crecer, a cambiar, a convertirnos en quien realmente estamos destinados a ser. Gracias, Mateo, por señalar mi anillo ese día. Gracias por destruir mi mundo perfecto, porque en sus ruinas construí algo mucho mejor, mi vida verdadera. Cerró el diario y se quedó ahí un momento más, respirando el aire fresco de la noche, sintiendo la paz que solo viene de la autenticidad. Finalmente se puso de pie y comenzó a caminar de regreso a su departamento, no a una casa colonial restaurada, no a una vida de lujos vacíos, sino a su hogar, pequeño, imperfecto, pero completamente suyo. Y mientras caminaba por las calles empedradas de San Miguel, bajo las estrellas mexicanas, Valeria Montes de Oca, ya no esposa de nadie, solo ella misma, sonrió, porque por primera vez en su vida no estaba pretendiendo ser alguien más. Era simplemente ella, rota, reparada, imperfecta, real y absolutamente libre. Ayúdame a llevar esta historia a más corazones. Suscríbete para no perderte más historias que transforman. Deja tu like. Tu like puede ser el empujón que alguien necesita para leer esto hoy.